Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia a esta nueva llamada que se hace desde el Ayuntamiento del 9 al 16 de julio en nuestro municipio. Vamos a tener el campus Jaraíz de baloncesto, en el que como en los últimos años, tras el parón también de la pandemia, pues ha vuelto con mucha más fuerza que nunca, con casi cerca de más de 200 participantes y pues casi de manera inmediata las plazas quedaron agotadas, ¿no? Precisamente ese también es el fruto del éxito, del trabajo bien hecho en las ediciones anteriores, en la que de nuevo pues el deporte, los valores, el ocio, también la experiencia, ¿no? Porque al final la mayoría son chicos y chicas de edades pues bastante jóvenes, ¿no? En el que con el paso del tiempo y de los años pues tienen esa referencia del deporte, de los valores, también de Jaraíz de la Vera y también del baloncesto, ese deporte que a ellos les gusta y que nosotros desde el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera pues nos ponemos a entera disposición de Piti y de todo su equipo para que de nuevo en este año 2023 sea un éxito y queremos agradecerte, ¿no? Que de nuevo pues hayas pensado en nuestro municipio, que hayas pensado en Jaraíz de la Vera para volver a desarrollar este campus de baloncesto del 9 al 16 de julio. Y yo sin más pues le paso la palabra a Piti para que os pueda dar más detalles del campus. Buenos días y muchas gracias. Con 12 años viniendo aquí y súper agradecido a Luis, a Cintia, a toda la gente del ayuntamiento, porque otra vez 180 chicos y chicas más 20, 25 monitores van a estar aquí, bueno, pues haciendo baloncesto, entrenando baloncesto, deporte, conociendo la zona, porque sabéis que siempre nos gusta hacer muchas actividades en las cuales conozcan el municipio y conozcan la zona. Y lo que decía Luis, los valores que intentamos que tengan ellos, que sean el deporte y el conocer un poco todo lo que es Jaraíz de la Vera. Este año, como novedad, pues queremos tener un taller de periodismo en el cual van a venir narradores y comentaristas, compañeros míos de medios. Volverá Lucy Pascua, que es subcampeona olímpica, que ya estuvo el año pasado y que tiene más de 200 internacionalidades, que mide 1,95 y los chicos y las chicas se flipan cuando entra por la puerta. Es muy maja, ya es psicóloga también y trata muy bien a los chicos. Y luego un grupo de monitores con muchísima experiencia, de entrenadores. Y irá del 9 al 16, 180 chicos y chicas venidos de Extremadura, tanto de Badajoz como Cáceres, Villanueva, también de la zona va a venir gente, chicos externos, van a venir muchos de Madrid también, Galicia, Huelva, Málaga, la verdad es que nos vienen chicos de distintos sitios y ya tenemos, como llevamos tanto tiempo, algunos participantes que ya no tienen edad, porque a los 17 años ya no se puede participar, ya entran como monitores becarios. ¿Por qué? Porque quieren seguir pues incorporados y quieren seguir viniendo a Jaraíz. Nada, encantados y como siempre, pues aquí estamos para disfrutar y súper agradecidos. ¿Podrías hablarnos de alguna de las actividades que vais a hacer, aparte del baloncesto? Bueno, a nosotros nos gusta hacer un día de marcha nocturna y dormir en algún sitio que sea legal y que se pueda hacer, que los chicos puedan. Nos gusta ir al Museo del Pimentón, que nos enseñen un poco pues, lo que tiene que ver con la cultura, con la agricultura y con lo que es la zona. Nos gusta también tener talleres y que vengan, por ejemplo, intentar que tengan, aparte del taller que hemos dicho de periodismo, que vayan conociendo distintas cosas que tienen que ver con el deporte, pero que no sean solo la práctica deportiva, sino taller de vendaje, hacemos muchas cosas al respecto. E intentamos también, pues bueno, que con respeto ellos vayan conociendo, dejamos a los grupos más mayores dar algún paseo, por ejemplo, por la tarde-noche, y que conozcan Jaraíz de la Vera, y también luego cuando podemos en el autobús nos subimos y hacemos pues alguna excursión un poquito más lejana para conocer algún charco o alguna zona. Este año pedimos, que el año pasado tuvimos la mala suerte, la ola de calor que nos pilló entera, este año pedimos, no sabemos a quién, a ver si podemos tener un julio un poquito más suave. De momento mayo y inicio de junio está siendo bueno, a ver si aguanta y podemos disfrutar, porque es verdad que el año pasado nos echamos un poquito para atrás de alguna actividad más exigente física porque estaba cayendo la intemeratura.